Toda decisión económica, no importa si es grande o chica, siempre empieza en el mismo lugar. En este análisis, que está basado en la lección 3 de Elecciones para el joven economista, vamos a desmenuzar esos fundamentos para entender por qué actuamos como actuamos en el mercado. A ver, ¿qué pueden tener en común algo tan simple como elegir un sabor de helado y algo tan complejo como el precio del tabaco? Pues aunque no lo parezca, la respuesta es la misma y es el corazón de toda la economía, la elección humana. Ese es el verdadero punto de partida de todo. Ok, para arrancar, tenemos que hacer una distinción súper importante. La diferencia entre una acción que hacemos con un propósito y un simple reflejo. La economía solo se ocupa de la primera, y entender por qué es clave para todo lo que sigue. Pensemos en esto para que quede súper claro. Si a alguien le ofrecen $20 por levantar la pierna, esa es una acción con toda la intención del mundo. Hay una mente detrás, pensando, buscando un objetivo. Pero, ¿qué pasa si un doctor nos da un golpecito en la rodilla y la pierna se dispara sola? Eso es un reflejo, puro y duro. A la economía, la que le interesa es la primera, claro, la acción que tiene un porqué. Y ojo, esto es importantísimo. Los principios de la economía no aplican para robots superracionales, ¿eh? Aplican para gente de carne y hueso, con metas, con deseos. Lo que estudiamos es la lógica detrás de las acciones de personas conscientes, no de autómatas. Ok, entonces, si la gente actúa con un propósito, ¿qué es lo que la mueve? ¿Qué guía esas acciones? Bueno, pues aquí entra la siguiente pieza del rompecabezas, las preferencias personales. Vamos con un ejemplo que parece de lo más simple. María elige helado de vainilla y Juan de chocolate. Podríamos pensar, ¿y eso qué no? Pero esto, aunque parezca trivial, nos revela algo súper profundo, que cada persona tiene sus propios gustos, sus propios deseos, sus metas, y eso lo cambia absolutamente todo. Y justo esto nos lleva a una definición un poco más formal. Las preferencias son básicamente los objetivos o los deseos de una persona. Los economistas lo que hacen es ver las acciones de la gente como intentos de satisfacer esas preferencias. Así de fácil. La elección de María por la vainilla simplemente nos está mostrando cuál era su preferencia en ese momento y lugar. Y aquí llegamos a una de las conclusiones más pero más importantes de todo esto. Si las preferencias son las que guían nuestras acciones y cada quien tiene las suyas, pues entonces el valor de las cosas es puramente subjetivo, o sea, es único para cada persona. De hecho, el material de donde sacamos esto usa una analogía súper potente. Dice que para atrapar a un asesino, un detective tiene que pensar como él, tratar de entender qué motivos lo llevaron a hacer lo que hizo. Pero aquí está el punto clave. Entenderlo no significa justificarlo, ni mucho menos estar de acuerdo. Y esta idea, la verdad, ilustra a la perfección el trabajo de un economista. Para explicar por qué algo tiene cierto precio, el economista tiene que entender la preferencia de quien lo compra, aunque en lo personal no le guste para nada esa preferencia. Es un análisis frío, no un juicio moral. El ejemplo del tabaco es perfecto para esto. A ver, es un hecho. Hay gente que prefiere gastar su dinero en cigarros. Punto. Este dato es indispensable para poder analizar y explicar el precio del tabaco. Ahora, ese mismo economista, en su vida privada, puede llegar a casa y castigar a su propio hijo por fumar. El análisis profesional y las creencias personales son dos mundos completamente separados. Ahora, vamos a aclarar un término que, híjole, casi siempre causa mucha confusión en economía. ¿Qué es exactamente eso de la utilidad? Porque les aseguro que no es lo que muchos imaginan. Es súper común ver en los libros de texto algo así como María obtiene 55 útiles del helado de vainilla. Pero a ver, parémonos a pensar un poquito. ¿Qué es un útil? ¿A poco podemos medir la felicidad con una cinta métrica o algo así? La realidad, como lo estamos viendo aquí, es que esos números, el 55 o el 34, son totalmente arbitrarios. Dan igual. Lo único que de verdad importa es que el número de la vainilla es más grande que el del chocolate. Se trata de un ranking, de un orden. Simplemente nos dice que María prefiere la vainilla sobre el chocolate. Y ya, eso es todo. Entonces, para resumir, la utilidad no es más que una herramienta conveniente. Es el nombre que usan los economistas para describir ese ranking de preferencias de una persona. No mide la felicidad como un kilo mide el peso. Simplemente nos dice qué opción se valora más que la otra. Bueno, ahora sí, juntemos todas las piezas del rompecabezas. Vamos a ver cómo estos conceptos, uno tras otro, van construyendo la mismísima base del pensamiento económico. El flujo es bastante lógico, ¿no? Primero, la gente actúa con un propósito, buscando alcanzar sus metas. Segundo, estas acciones se guían por preferencias que son únicas, personales, subjetivas. Y tercero,
Estas preferencias, que podemos ordenar en un ranking, son el cimiento de todo, pero todo el análisis económico. Y bueno, ¿por qué es tan importante entender todo esto? Pues porque comprender estos fundamentos tan sencillos es como tener la llave para descifrar los grandes misterios del mercado, desde por qué las cosas cuestan lo que cuestan hasta qué se decide producir y qué no. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la simple elección de una persona. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta para llevarse de tarea. Si cada elección es personal, es subjetiva, es única, para millones y millones de personas, ¿cómo es posible que de todo ese caos aparente surja un orden económico que funciona, que está coordinado? ¿Cómo es que los mercados funcionan? Esa es la siguiente gran pregunta.